Bien, buenos días. Bienvenidos a todos y a todas. Tenemos hoy la última sesión de las jornadas de literatura y arte de este semestre. Tenéis que ir estando atentos al correo electrónico que habéis dado para la inscripción, porque a lo largo de lo que queda de mes o a 1 de enero os llegará la información sobre la visita al Museo Thyssen, a la visita guiada que tendremos para la exposición de Fieramente Humanos, y también los avances que hagamos para la reunión en el Teatro del Soho. Así que, bueno, yo os hago esta advertencia para que estéis atentos a los correos y no penséis que ya se han terminado las jornadas. Normalmente, o lo que teníamos pensado, era que esas actividades tuvieran lugar en el ínterin de convocatorias que tenéis en enero. Después que acabéis la primera convocatoria, entre la primera y la segunda, pues sería el momento de poder celebrar, ¿vale? En cualquier caso, ya os digo que os informaremos a través de la inscripción. Y bueno, hoy, para presentar a nuestra ponente, que le agradezco yo personalmente su presencia aquí, a María Hernández Esteban, que me ha dado muchísima alegría de encontrarla en la Universidad de Málaga. Contamos con la presencia para su presentación de la doctora Asunción Rayo, que ha sido nuestra gran maestra y catedrática de literatura española en el área del Departamento de Filología, colaboradora honoraria en este momento, y que ella va a hacer los honores a María y con ella os dejo. Cualquier cosa al final de la sesión, pues me la transmitís, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, Asunción, tienes la palabra. Muchas gracias, Belén. Lo primero de todo, buenos días a todos. Estoy encantada de compartir con vosotros esta sesión de arte y literatura. Me cabe, iba a decir el honor, pero también voy a decir el honor y la suerte de presentar a la profesora María Hernández Esteban. Ella es profesora de Filología Italiana de la Universidad Complutense de Madrid. Ha dedicado su vida a la docencia de la literatura italiana, más especialista en medieval, pero eso no quiere decir que también haya tratado temas de otros siglos, como por ejemplo el teatro de Goldoni, pero su mayor especialidad, como digo, ha sido la literatura medieval. Es una profesora de gran prestigio, reconocida en múltiples universidades italianas, donde ella ha dado cursos y conferencias. Universidades como Turín, Venecia, Roma, Udine, Florencia, etc. Y, por supuesto, también un reconocidísimo prestigio en España por su gran labor de investigación, que se refleja en multitud de artículos y también de libros, creo que es tontería decirlo porque todos lo conocéis, pero lo voy a decir, con su traducción del Decameron de Boccaccio en la editorial Planeta. Además, ella ha sido miembro del comité de organización de la Sociedad General de Literatura General y Comparada, y ha sido también artífice muy importante en diversas revistas en las que no solamente ha estado en el Consejo de Redacción, sino que ha estado realmente llevándolas adelante, como es 1616 o como son también los cuadernos de filología italiana. Podría seguir diciendo más cosas de María, pero prefiero que la oigáis. Desde luego vuelvo a repetir que tenemos muchísima suerte de contar con ella aquí, y además con un tema tan bonito, creo, como es ver cómo un gran pintor, Miquel Barceló, ilustra la Divina Comedia de Dante.
bueno, estar atentos y, como os digo, lo vamos a disfrutar mucho. Gracias. María, tienes la palabra. Bueno, pues vamos a ver. Muchas gracias, profesora Asunción Rayo. Buenos días y gracias. Sí, porque además la voz como escribió Cavalcanti, tu voce es bigotita de boleta, pues la voz está, como veis, un poco cascada. Bueno, bien, pues gracias a los organizadores que me permiten, de verdad, el privilegio de estar de nuevo en esta universidad donde he tenido la suerte de tener tantos compañeros y amigos entrañables, y ya sabéis que la amistad es de las mejores cosas que tenemos, y son, claro, la profesora Asunción Rayo, el profesor Lara Garrido y Belén Molina y Blanca también Torres y también ahora Mita Balbasori, que se incorpora al plantel de esta universidad. Es decir, que un montón de gracias y espero que el trabajo os interese y espero también alguna pregunta y alguna sugerencia después. Bien, el proyecto de ilustrar el infierno se empieza a fraguar en el año 2000 y se concluye en el 2002, unos años que Barceló comparte con obras titánicas y continuos viajes. Y no estoy exagerando, quiero decir que todos los calificativos que voy a utilizar espero que sean los adecuados. Cuando el director editorial de Galaxia Gutenberg, Joan Tarrida, le propone ilustrar un texto clásico y se barajan los nombres de autores como Kafka, Sade o Proust, él, Barceló, de inmediato opta por la Divina Comedia, que desde muy joven dice es un texto que le había interesado. Confiesa que al asumir el compromiso verbal, en principio, no quiso firmar un contrato para la obra completa, porque pintar, como suele él decir de forma insistente, es una experiencia física que requiere absoluta libertad. En noviembre del 2002 se presenta El infierno y en abril del año siguiente los otros 2 volúmenes. Barceló dice que se sintió muy cómodo trabajando en el primero y que del paraíso no le apetecía nada salir. El libro recibe en el año 2004 el Premio Nacional de Artes Gráficas a la Mejor Edición en 3 volúmenes, con un total aproximado de 300 ilustraciones, aproximadamente como 3 láminas por cada uno de los cantos, y en texto bilingüe con la traducción, con la versión de Ángel Crespo. Con un meditado plan de trabajo, el poeta y artista William Blake, antes de comenzar su ilustración, decidió aprender la lengua para poder leer la comedia en italiano. Barceló ha comentado, como también dijo Dalí, que no planificó de antemano un trabajo, confiado a la lectura, para dejar aflorar su inspiración con toda libertad. En una entrevista en El País del 2003, da pautas útiles que leo. No he leído la obra entera. Sí he visto muchas ilustraciones de otros artistas, de Botticelli, Blake o Doré, y este fue mi apoyo principal. Era más rápido ver que leer, pero procuraba leer a posteriori. Los versos de la Divina Comedia me gustan mucho, pero no me inspiran directamente. Iré comentando cada una de estas afirmaciones. También afirma, no soy un ilustrador de libros, sino un pintor. En mis dibujos aparecen cosas que no tienen por qué estar en el texto original. Una afirmación similar, digo entre paréntesis, ha hecho muy recientemente el pintor italiano Antonio Possenti, ilustrando precisamente el Orlando Furioso. Lucia Battaglia, que ha escrito un bellísimo libro y muy completo, que no incluye a Barceló porque no llega cronológicamente, Dante per immagini, Lucia Battaglia destaca cómo en la pintura, entre otras muchísimas cosas, explica cómo en la pintura contemporánea el ejemplo de Dalí y de Barceló destaca en Dalí y en Barceló que el texto a menudo
ayuda a explicar la ilustración. Es un campo de trabajo en el que yo no me he introducido, pero que está ahí por caminar. Sobre el sistema de trabajo de Barceló, la historiadora Dore Aston resumió así lo que considera sus principales pautas. No se entretuvo con los elaborados detalles estructurales, todos los niveles, los círculos y las alusiones cosmogónicas, sino que fue deambulando con su libertad habitual, recogiendo imágenes cuando le convenía y estableciendo una atmósfera general para cada libro. El pintor, sigue diciendo, no trata de establecer el significado, solo quiere captar las tremendas ráfagas de emoción que Dante ofrece. El propio Barceló advierte que sus cuadros son difíciles de explicar y señala: más que ilustrar el poema, he hecho una pintura cercana al gran texto. Casi nunca he creado imágenes directas a la sombra de Dante, siempre son escenas posibles o paralelas al texto. Bien, un análisis puntual puede demostrar que si no tuvo en cuenta efectivamente la estructura global del poema, y no tuvo en cuenta también, digamos, el profundizar en el interior de los significados moral, alegórico, anagógico, etcétera, etcétera. Si todo esto no lo llegó a hacer, muchas de sus imágenes, desde luego, se puede demostrar que tienen presente versos y pasajes precisos. Alguno de ellos vamos a ir viendo. Y esto confirmaría esa lectura posterior de que él habla en la primera afirmación que he leído, centrada en episodios, detalles que el pintor va reflejando, aunque, como ya he dicho, sin profundizar en el complejísimo entramado del poema de Dante. Al recorrer las tres cánticas se percibe el diálogo muy fluido con los tres ilustradores en los que Barceló ha dicho que se ha inspirado. Y se percibe también un puntual cotejo que puede demostrarlo. La fuerza arrolladora de la atmósfera que cada uno de estos, Blake y Doré fundamentalmente, y otros artistas, le imprime a su trabajo, es un estímulo latente para el pintor, que no solo afianza en ellos algunas de sus lecturas, sino que puede añadir también su mirada más personal y polémica. Evidentemente, esto es sobre todo lo que nos interesa. Mirada personal, polémica, en clave cómica, provocativa, erótica o anticlerical, entre otras cuestiones. Además, su admiración hacia otros artistas como Jackson Pollock o Robert Rauschenberg, de que veremos alguna imagen, le sugieren otras técnicas, como vamos a ver. Por lo tanto, su trabajo no puede analizarse ni al margen de la riquísima tradición pictórica que desde la Edad Media le precede y que él conoce muy, muy bien, los frescos, los manuscritos, las ediciones impresas, etcétera, ni al margen de las expectativas del arte contemporáneo que ha recordado Eduard Vilella en un pequeño pero reciente trabajo de pocas páginas pero interesante. Barceló enumera motivos como caballos crucificados, ángeles en descomposición, esqueletos que son árboles, que van apareciendo por el infierno y que provocan evidentemente el desconcierto de quien ve esas imágenes. También Enrique Juncosa, en un interesante ensayo del 2004, explica que el pintor busca provocar sensaciones y hacernos pensar, y alude a sus imágenes ambiguas, indefinidas, enigmáticas, que estimulan nuestra imaginación y pueden hacer que nos cuestionemos nuestras percepciones. Brevemente me detengo en el talante creador, lo que pienso que puede ser la síntesis del talante creador del artista. Los biógrafos, los críticos y las personas más cercanas a su entorno destacan su hiperactividad, su energía demoníaca, su furor como característica que más le distingue. Le definen como un volcán creativo, un viajero compulsivo y también, añado yo, un lector omnívoro, interesado realmente por la literatura universal, la historia del arte, los clásicos, la filosofía, la estética, la teoría de la literatura y la poesía, en primer lugar. Además, su pasión por la biología y la botánica
Desde los primeros años, perdón, se refleja esa pasión, se refleja en una serie de cuadros titulados precisamente de Rerum Natura, y a sus grandes aficiones, la lectura, los viajes, el mar o la música, se une también su pasión hacia el cine. Su destacada participación en un último documental de Carlos Saura, supongo que los jóvenes aquí presentes lo habrán podido ver, donde interviene también Barceló, Las piedras hablan, que se estrena en la primavera del 2003. Pocos meses después fallece, como saben, Carlos Saura. Pues en este documental se enfoca el espacio cultural del arte primitivo con el que Barceló se identifica. Explicaré por qué. En una entrevista del 2022 precisa que puede dedicarle el 90% de su tiempo a la pintura y el resto a su otra pasión, la lectura y la escritura. Y ha explicado una y otra vez hasta qué punto los viajes le son imprescindibles para fundirse con el nuevo entorno con el que se encuentra. Porque en cada caso ese nuevo entorno estimula su imaginación, le motiva y le transmite sensaciones. En su perfil de gran lector, en contacto desde muy joven con el libro como objeto material, desde los cuadernos de viaje a sus diarios, desde los cuadernos escolares, vamos a decir así, para remontarnos a la prehistoria, a los cuadernos de viaje y a sus diarios, que sigue haciendo, se activa un proceso que le lleva a fusionar su experiencia de lectura, de escritura y de pintura en la edición e ilustración de libros. Para la comedia cuida también, voy a señalarlo, los principales pasos de la ejecución editorial del libro, apuntalando los puntos fuertes de su estructura, con unas dotes de editor que seguirá practicando. Por ejemplo, en la edición de un libro, Aurea Dicta, premiado en 2018 como el mejor libro de bibliófilo con un premio del Ministerio de Cultura. Bien. Desde sus inicios alterna la pintura, la cerámica o la escultura. Ha decorado vidrieras, ha hecho murales, grabados, carteles publicitarios, carátulas de discos, escenografías, performance o cine, como acabo de señalar. Y trabaja con todo tipo de materiales, la arcilla, el yeso, el bronce, la madera, el vidrio y múltiples soportes, con herramientas que a veces también él mismo inventa. Eso no es algo nuevo, los pintores suelen organizar sus propios artilugios de trabajo. Y siempre la incansable búsqueda. Como siempre estoy haciendo cosas nuevas que aún no sé hacer, me cuesta, dice en 2004. Bien, la búsqueda de qué, sobre todo también, la búsqueda de una estética propia, porque evidentemente busca su camino. Pensad, un pintor al lado de Dalí, muy cerca de Dalí, muy cerca de Miró, muy cerca también de Picasso, evidentemente, pues es una circunstancia que está ahí. Bien, entre sus principales inquietudes voy a señalar dos cuestiones preferentemente: la reflexión sobre el paso del tiempo, la muerte, la materia perecedera y la descomposición orgánica en la naturaleza. Un material como la arcilla, con la que empezó muy pronto a trabajar, encarna la idea de la transformación y de la disolución. En Las piedras hablan, precisamente, él explica que una figura de arcilla acaba disolviéndose y su materia vuelve a la naturaleza. Él procura siempre reciclar. No tenemos tiempo para detenernos en este tema, pero realmente esto es así. El proceso de transmutación y de metamorfosis de la materia es un eje simbólico de su trabajo. También su lectura de la comedia, como él explica, se orienta en esa dirección, porque le transmite sobre todo un mundo en descomposición que se irá plasmando en esas figuras que vamos a ir viendo, que van perdiendo su corporeidad y que van perdiendo su materialidad. También con su perfil polifacético sintoniza con algunos de los múltiples registros de la comedia. Un texto, se ha dicho, que le permite una lectura agnóstica y muy personal de un poema donde se mezclan lo cotidiano, lo trivial y lo sublime.
Bien, otra de sus grandes preocupaciones es el espesor y el relieve de la pintura, que no es algo solamente físico, es algo que tiene muchísimo más peso, muchísimo más significado. Es decir, el interés por la evolución le hace reflexionar también sobre el proceso por el que la pintura, entre otras cosas, desde el plano liso puede alcanzar relieve. Desde muy joven, en Mallorca o en Portugal, o pintando en Mali, pues en África, evidentemente, pues ha pintado al aire libre sobre la arena de la playa y pinta de pie con el lienzo en la playa, en el suelo, como le gustaba a Jackson Pollock también, y le gusta hacer a él. En la playa o donde sea, donde todo se mezcla, no importa, y se puede adherir a la pintura, y donde él todo lo aprovecha, porque resulta más natural, dice. Y en muchos de sus primeros cuadros incorporaba ya los materiales orgánicos más diversos que luego se irán evidentemente descomponiendo. Es decisiva la enseñanza de la pintura rupestre, que empleaba el relieve de las piedras para dar volumen a las figuras, como todos sabemos, fusionando pintura y escultura como resultado de una evolución. Vamos a ver. Me disculpáis porque no quiero haceros perder tiempo. Recuerdo la decoración para la capilla de San Pedro de la Catedral de Palma, que marca un antes y un después en el camino que culminará en 2008 con la realización soberbia de la gigantesca y soberbia cúpula de las Naciones Unidas en Ginebra, un proyecto tremendamente ambicioso y complejo, una auténtica hazaña que logró superar sin ceder a presiones durante muchos meses, buscando las soluciones técnicas más adecuadas para no hacer simulacros, es decir, para trabajar de manera espontánea, haciendo que esas estalactitas se formen espontáneamente, no de manera artificial, buscando, como digo, lo auténtico. De cualquier forma, es un trabajo también que ha suscitado polémica, no tenemos tiempo evidentemente para hablar de eso, pero quiero traerlo aquí al recuerdo, a la memoria y el recuerdo de todos nosotros, y también animar a que podamos ir a ver in situ esa maravilla, ¿no?, de trabajo de Barceló. Su función en el documental de Saura se justifica, hablando de estalactitas también, se justifica como una simbólica reencarnación de los enigmáticos pintores o pintoras, dice él también, de Altamira o Chevet, como un eslabón de la parábola que va desde el arte prehistórico a la actualidad de los graffiti. Además, su obsesión por el relieve le vincula al arte contemporáneo. Por eso experimenta mezclando todo tipo de materiales y técnicas sobre telas arrugadas, o pegando papeles de periódico y otros objetos en los lienzos antes de pintar, o aprovechando el papel que se habían ido comiendo las termitas. Las termitas, en su taller de Mali, él dejó allí unos dibujos que después encuentra roído por las termitas, que él inmediatamente aprovecha. A él le gusta hablar también de estas cosas. Encuentra en el mural, que es un cuadro en relieve, la fórmula para extrapolar el valor del espesor que culmina en la escultura. En su pintura y también al ilustrar el poema de Dante, busca transmitir esa sensación de relieve, manejando las técnicas adecuadas. Dos técnicas. Voy a hablar solamente de dos técnicas que son las que más nos interesan para ver estas imágenes que tenemos ahí esperando. El soplado y el esgrafiado, que son técnicas usuales en acuarela, evidentemente, y que encajan de un modo especial con el fondo ideológico de su pensamiento y de su estética y con su visión también del poema. El movimiento, la disolución, el relieve o la naturaleza efímera son ideas que plasma en sus láminas, trabajando los fondos de las mismas, las bases, los fondos, y las figuras que sobre esos fondos él va colocando. El soplado lo veremos en la imagen de las guardas y el esgrafiado en la lámina 13. Bien,
Hablo ahora brevemente de la estructura editorial, aunque hablar en una facultad de filología de la estructura de un libro es un poco superfluo, de cualquier forma. Frente a la dispersión de una parte importante, casi parece ser la mitad, de las láminas de Sandro Botticelli, a lo tardío del anclaje en un libro de los materiales de William Blake, o a la dificultad para integrar con precisión en un todo las imágenes creadas por Salvador Dalí, Barceló habría aportado a la historia de la ilustración del poema su dedicación también como editor, apuntalando la estructura editorial en cada cántica con imágenes para las guardas, el frontispicio y el colofón. He hablado antes de los puntos fuertes de la estructura, consolidando así el objeto, la unidad y la estabilidad del objeto libro. Si Dalí pintó unas 100 láminas, todas del mismo formato, y pudo ser Gala o alguno de sus colaboradores más estrechos quienes pudieron tratar de encajarlas a posteriori en un libro, el mallorquín, además de ilustrar los puntos fuertes de la estructura editorial, en la entrevista de octubre del 2018 en El Mundo, afirma que también él revisó la maqueta, lo dice él, lo que consolidaría la dinámica entre el texto y las láminas con un seguimiento del proceso editorial que encaja con el talante, creo, controlador del artista desde su primera exposición, esa exposición de Cadaverina, es el título de los años 80, de principios de los 80. Bien. Son muchas las imágenes de reducido formato adaptadas en cada caso al espacio de la página, ceñidas a medidas concretas, a veces simples figuritas de cerámica. El ejemplo de la enorme serpiente fragmentada que recorre las páginas 160, 61, 62 del canto 24 muestran cómo él se fue acomodando al desarrollo de la maqueta. Esto no lo podía prever, evidentemente, creo yo. No obstante, el editor habría comentado, Joan Tarrida, que recibió de mano del pintor las láminas con poco orden, escasa identificación y en un papel de baja calidad, algo que creo parece inusual en sus hábitos y en su trayectoria. Bien, aquí llegamos a las guardas del infierno, son 2 páginas. No sé si es superfluo decirlo, pero lo recuerdo rapidísimamente. Las guardas son las hojas que al principio y al final de un libro pueden revestir el anverso de la portada y de la contraportada con dibujo, si es una edición de lujo o muy cuidada. Evidentemente esto no ocurre en una edición de bolsillo, en un libro de bolsillo. Bien, para esta cantidad, crea por supuesto, una de las más espectaculares imágenes de todo el volumen, con un color y un valor simbólico muy especial y muy adecuado. En ceniza oscuro para el infierno, tonos grises y siena para el purgatorio y azules dominantes. Hablo del fondo, de las bases, azules dominantes, lógicamente, para el paraíso. Esta lámina tiene una especial fuerza como emblema figurativo. Las llamas flotando sobre el fondo oscuro aclarado, con grandes pinceladas de trazo circular en tonos más tenues, por eso me interesaba que se vieran los fondos, en tonos grises, naranjas y azules, muy delicadamente, raspando la pintura, animando los fondos. Aunque en el infierno no se prodigue ni el color, curiosamente, ni el color, ni la imagen del fuego en el infierno de Barceló, por supuesto. Pues aquí el pintor va matizando con la gama de amarillos y naranjas su intensidad, porque aparecen por ahí, y su luz, las chispas, las lenguas de fuego, con una ejecución muy elaborada frente a la indefinición y a los trazos veloces que dominan en el resto de los volúmenes. Imágenes de hechura similar para el fuego reaparecen en el canto quinto, como vamos a ver, sobre el vientre de los lujuriosos, veremos, o las llamas de puntos sucesivos, las llamas que queman los pies de los simoníacos en el canto 19, etc. Y también la espectacular doble página 108-109 para el canto 16 que aparecía junto al título de esta charla. Si la ensayista Dore Aston, a quien ya he citado, duda de que esta sea la transposición de las llamas,
Hay que recordar la multitud de llamitas que Sandro Botticelli fue inscribiendo en círculos con gran detalle, en varias estampas para el infierno y también para el paraíso. Lo que ocurre es que en el paraíso la imagen le sirve para reflejar las almas. Barceló pudo tenerlas, creo, en la memoria. Esto es una hipótesis muy difícil de demostrar, evidentemente, y les añade un eficaz, el cromatismo, la baza de la acuarela, la capacidad que tiene la acuarela del color, porque Botticelli dibuja y Barceló pinta. Esto dicho así un poco grosolanamente, de forma un tanto grosera. Bueno, Barceló muestra esos múltiples matices que la acuarela permite. Y no obstante, en otros espacios y contextos de su pintura hay figuras análogas que insinúan estalactitas, es así, patas de calamar, tentáculos de pulpo y otras más ambiguas, fruto de la visión de su mundo pictórico, que es siempre cambiante e impreciso, le gusta mezclarlo todo. Bien, el sistema del soplado, la segunda técnica de la que luego veremos ejemplos, que es una de las técnicas muy del gusto también de Jackson Pollock, pues hace que la pintura depositada en el papel con generosidad, evidentemente el pintor sabe muy bien hacer eso, controlando el agua y la cantidad de pigmento que va poniendo. La acuarela pues tiene vida propia, en función de la cantidad que se deposite en el papel, pues así las fórmulas de trabajo se van haciendo diferentes, y sobre todo que se logran trazos muy naturales, y se incorpora la idea de la disolución de que él habla, que subyace también en el texto de Dante, y responde a la necesidad del artista también, además, de pintar con energía, en el mínimo tiempo posible, lo dice continuamente, con pocos trazos, como él explica. Para esto dice que ha inventado, por ejemplo, una mesa que bascula el tablero, a toda velocidad. Y si el tablero bascula, la lámina está evidentemente encima del tablero, pues yendo hacia un lado o hacia otro, pues se agiliza rápidamente el movimiento de la pintura. La pintura cae rápidamente y ahorra, digamos, tiempo en ese sentido. Bien. La segunda técnica es la del esgrafiado, que consiste en quitar, si no os es familiar, siento que a lo mejor os es muy familiar, no lo sé, pero ved la definición de María Moliner, que es prodigiosa. María Moliner, que yo sepa, no pintaba, pero realmente su definición es perfecta. Bueno, pues el esgrafiado consiste en quitar o añadir pintura creando estratos reconocibles que animan el fondo de las láminas. Barceló lo emplea de forma casi habitual porque no suele haber fondos lisos, y su ejecución la plantea como un reto más. Sobre estos fondos traza grandes pinceladas en sentido circular, una alternativa al tratamiento de las volutas o espirales, etc. En algunas de las imágenes de los múltiples vídeos que podemos ver de Barceló, se ve en su taller, en el caos del taller, pues brochas grandes, brochas de pintor, de pintor de brocha gorda, bueno, volutas, espirales, etcétera, como hicieron Blake y Doré también, con fórmulas muy diferentes. Y así vemos cómo en los distintos cantos matiza las bases sobre las que los condenados giran, flotan o se agitan, variando su elaboración y logrando crear una serie, pienso, de unas 10 láminas aproximadamente, con las que experimenta distintas posibilidades, que después voy a comentar. También quitar pintura, rascar, arañar, pues logra una función análoga. Una de las cosas que más hago es pintar quintando. Dice en una entrevista en El Mundo del 2021, los estratos que así consigue dan una apariencia de espesor que sugiere también la diversidad de fenómenos naturales y de espacios que se irán sucediendo en los distintos círculos, donde la bufera del canto quinto, ese continuo huracán que arrastra a los condenados
hasta la arena, el fango, el hielo y otros fenómenos que van a ir atormentando en los distintos cantos a los condenados. Bueno, pasamos ya, por lo tanto, a demostrar, ¿no?, por qué se ilustra esa estructura del libro. Este es el frontispicio, que es el retrato del autor, que encabeza las ediciones impresas del Renacimiento en muchas ocasiones, y que había recuperado, que Barceló recupera de proyectos ilustrados posteriormente. Barceló, como Blake, pinta al poeta de perfil, enfrentado a la portadilla, coronado de laurel y enmarcado en un sencillo recuadro. No hay ninguna novedad, con disposición de frontispicio. La novedad estaría en el tratamiento, la delicadeza de este retrato. Un perfil que transmite serenidad y que alterna con trazos ondulados en verdes y ocres, como vemos, muy delicados, muy aguados, muy armónicos. Bien. La función de esta lámina en la estructura editorial se confirma con la incorporación del rostro de Virgilio para abrir el purgatorio y el de Beatriz en la cántica final. La cabeza de Virgilio, colocada como un resto arqueológico sobre un pedestal, con el nombre, por si teníamos duda, y la corona que le identifica, es una atinada forma de representación. Y el rostro de Beatriz, invertido, se inscribe en un rectángulo en el tono azul delicadísimo que domina en la cántica, un espacio de análoga disposición y tamaño a los de la lámina que encabeza el infierno, con el perfil del autor. Ya sabemos, y pido disculpas porque ya lo sabemos todos, que en una estructura, a una ubicación análoga le puede corresponder una función análoga. Bien. Este es el colofón, que es una desconcertante imagen que cierra el infierno a manera de colofón, como digo, y que parece ser, creo, un autorretrato. En los códices medievales, el colofón era el espacio que el copista se reservaba para indicar la fecha y el lugar de copia, para desvelar su identidad, afianzando su parcela de protagonismo en la ejecución de ese códice. Barceló, al colocar aquí su propia imagen, esta es mi opinión, a manera de firma, con el tratamiento que le da a su rostro, añade ese mensaje de desasosiego, de disconformidad, de inquietud, de polémica, que suele incorporar a sus obras cuando él utiliza la primera persona, extrapolando la expresividad de cualquier imagen. Este rostro de frente contrasta con la serenidad y la firmeza de la imagen del frontispicio. El impacto que transmite se confía a la sobrecarga de trazos multicolores, anárquicos, irregulares, al choque de colores cargados de pigmento o a la asimetría del rostro, donde es difícil vislumbrar su ojo derecho. Al enmarcar el óvalo con tonos violetas y expandir su pintura hacia afuera con el pincel probablemente, o soplando o dejando que la pintura fluya, como he dicho ya, formando una aureola con la sensación de descarga eléctrica, logra, creo, una imagen ambigua que mezcla lo humano con lo vegetal, algo muy del gusto del pintor, para transmitir tal vez el impacto emocional que la contemplación del recorrido infernal habría causado en Dante personaje, en el espectador o en el lector y en el ilustrador. Ni este autorretrato ni su tratamiento son una excepción. Las imágenes que a veces coloca al final de una buena parte de sus trabajos sellan la fusión de ilustración y texto que se practica en el libro. Y no obstante, al margen de cualquier intento de explicación, el pintor confiesa que dice: no sabría explicar por qué en algunas escenas aparezco, pero ahí estoy. En 2022 dice, su obra, dice, es más autobiográfica de lo que yo sospechaba. Bueno, este rostro de frente que cierra el paraíso, no tenemos el rostro de frente que cierra el paraíso, pero lo recuerdo porque me parece importante para confirmar esta teoría de la estructura. Con análoga disposición y formato, es casi una réplica de este que cierra el infierno. Es decir, hay en el paraíso una imagen muy análoga, prácticamente la misma imagen, en el círculo.
Bueno, pero hay diferencias, evidentemente, porque en el paraíso, la imagen del paraíso tiene barba, y el óvalo del rostro es el mismo, pero hay una sobriedad de empleo de color, son solamente grises, no hay más color que el gris matizado, con distintas intensidades, que evidentemente transmite sobre todo serenidad, y se podría sugerir, me atrevo a sugerir, que representa a Dios. El propio Barceló ha explicado que en el frente de esa capilla balear, que he citado ya, el rostro de Cristo, que allí ha representado, tiene sus propios rasgos y trata de aclarar esta fusión por el valor simbólico del autor dentro de la obra o del artista en su taller, aludiendo al acto de la creación, que es también el arte. Es probable que la intención en este caso sea la misma, por eso me atrevo a hacer esta sugerencia. Bien, pasamos a la imagen siguiente. Dentro ya del libro, al principio y al final, hay dos panorámicas. Es excepcional la inserción de dos espectaculares encartes de cartulina negra que forman un desplegable de 4 páginas cada uno, al principio y al final del libro, que enriquecen de forma llamativa la edición. Para condensar la topografía infernal, para sintetizarla y dar una visión global de los círculos con la disposición de los castigos, el pintor recupera una imagen emblemática presente en la tradición de los frescos de enormes dimensiones, como por ejemplo el interior de Santa María Novella, obra de Nardo di Cione, que trabajó entre 1351 y 1357, por citar uno de los ejemplos más tempranos. Es decir, en este espectacular fresco de Santa María Novella, los círculos se disponen en sentido horizontal, como ha señalado Lucia Battaglia, con estructura de anfiteatro, dice Lucia Battaglia, como se repetirá en manuscritos y ediciones posteriores y reaparecerá en las imágenes de conjunto que desde Botticelli los ilustradores han venido ofreciendo. Es decir, que Barceló en esto se atiene también y respeta esa tradición a la que estoy apelando. El pintor amolda la espectacular idea del fresco al espacio libro. Esto también me parece interesante. Para ello traza los círculos, como vemos, en sentido diagonal, de izquierda a derecha en el primer encarte, para ceñirse a la apertura del volumen, y en el segundo, también en diagonal, pero en la dirección opuesta, para cerrar el libro. Tiene presente que está en el interior de un libro. En estos círculos la presencia de condenados, como vemos, es escasa. Bueno, parecen muchos, pero si los comparamos con los de Botticelli son muy pocos, porque Barceló sintetiza. Él utiliza imágenes casi simbólicas y seres también, como vemos, imprecisos, desdibujados, nada que ver con la precisión del dibujo de Botticelli. Como las guardas, también estos encartes aportan una especialísima belleza al libro, compitiendo con la tradición, comparándose con ella. Bien, ¿qué aparece también en ese encarte? Porque esto es un detalle, como vemos aquí, esto es un detalle. En una de las esquinas de ese detalle aparecen, vemos ahí, a Dante con Virgilio, a Dante personaje con Virgilio. Bueno, Botticelli había multiplicado la presencia de Dante y Virgilio en esas panorámicas que él ofrece, por distintos lugares, por cada uno de los círculos, y son personajes, se van agachando, van hablando, van extendiendo el brazo, van dialogando con los condenados, con los que se van encontrando. Barceló los sitúa una sola vez en este extremo inferior de la primera página del segundo encarte, de espaldas, con una túnica oscura, la corona erizada. Me recuerda un poco a la manera con la que Barceló se peina todas las mañanas, supongo yo. Bueno, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Entonces, y luego, pues, sobre todo que además
están contemplando solamente. Es decir, no extienden los brazos, etcétera, y contemplando el panorama que se abre entre ellos, y luego solamente Dante, es Dante supongo, que se apoya en un bastón como hacen los peregrinos. Bueno, ambos van apareciendo en el interior del libro, pues de una forma muy, muy semejante. Es decir, que esto es una síntesis de lo que hace en el interior del libro, a toda página, abriendo sobre todo los dos cantos iniciales del infierno, y luego en varias ocasiones más para marcar el itinerario, el recorrido que van haciendo por el infierno. Se les identifica con su atuendo, que no es ni rojo ni azul como hizo Botticelli, pero es siempre el mismo, con la corona de laurel, a menudo erizada, como vemos siempre, y de perfil o de espaldas. Pocas veces tienen rostro, prácticamente no lo tienen. Y la túnica envuelve los brazos, que no aparecen, que no se mueven, que no funcionan, que no actúan, y son figuras, por tanto, estáticas, pasivas, de expresividad contenida, porque observan. Lo que vemos en el encarte es una versión análoga, de tamaño reducido, de lo que ocurre en el interior del libro. Bien, y luego dos pequeños autorretratos que Barceló incorpora también en estos encartes, para ser coherente con todo lo que ya hemos ido investigando. El pintor se divierte camuflándose en sus obras, y en el microcosmos de estos encartes, pues su imagen asume también una función. El primero, en la esquina, este que tenemos aquí, en la esquina inferior derecha, esboza la parte superior de un rostro enrojecido ante el escenario aterrador. Y el segundo, quiero que vean cómo es la frente, cómo son los rasgos, porque en el primero se ven mejor, pero vemos que son los mismos. Es decir, son casi máscaras, son casi caricaturas, esa ironía con la que él mismo se trata a sí mismo. Pero sin duda, repito, representan al autor, porque sus escasos rasgos coinciden con los de otros autorretratos, como ya he citado en la imagen del Cristo de la Capilla Balear. Lo explica el propio Barceló. En estos esbozos, para marcar los escasos rasgos que le identifican, acentúa el ceño fruncido, con dos arrugas en la frente, las cejas juntas y arqueadas, los ojos en sentido oblicuo, inclinados hacia la nariz, que responden, dice, a la manera habitual de Miquel, dice el biógrafo Damiano, a la manera habitual de Miquel para representar sus cejas y su rostro, y transmiten algo de su fisonomía real y de su actitud crítica, concentrada en el ceño fruncido. También ha habido una exposición en abril de 2022 en la Galería Elvira González en Madrid, donde he podido ver varios de estos cuadros que son autorretratos, y los firma como yo. Ese es el título de esos cuadros, que me parece que es un título pues que claramente nos dice qué es lo que está pasando. El infierno se abre con el rostro de Dante y se cierra con el de Barceló. En el encarte se reafirma ese mismo mensaje, la misma intromisión, una presencia con valor simbólico que da coherencia al trabajo del ilustrador. Pasamos ya finalmente al canto quinto, del que voy a leer, vamos a leer algunos versos, porque entramos en el canto quinto. Se le dedican 7 páginas ilustradas a este canto, lo que es excepcional en los 3 volúmenes, y aunque sea el canto más conocido, el más comentado, el que encierra los versos más bellos probablemente del poema, que han provocado infinidad de imágenes, como sabemos, imágenes y digamos, han estimulado todos los aspectos, digamos, de la cultura universal. Las imágenes de Barceló no nos van a dejar indiferentes. Dante, en la primera parte de este canto quinto,
que es más descriptiva, explica cómo el huracán infernal arrastra a los que se dejaron arrastrar por su pasión amorosa, a merced del huracán, que el pintor plasma en las páginas 36-37 que veremos, en la página 39 y en la página 42. Y en la parte dialogada, la segunda parte del canto, que es dialogada, como digo, ahí es donde el poeta le da la palabra a Francesca da Rimini, que le cuenta al Dante, el personaje, su trágica historia de amor con Paolo, que acabó con la muerte de ambos. El pintor lo plasma en la doble página que veremos a continuación. Pero vamos a leer esos versos. Voy a leer la traducción. Espero, cuento con las disculpas previas, porque voy a leer la traducción me parece lo más sensato. No sé, o quizá lo más insensato. Bien. En lugar de luz mudo me vi luego, que mugía cual mar tempestuosa, a la que un viento adverso inviste ciego. La borrasca infernal que no reposa, rapazmente a las almas encamina, volviendo y golpeando las acosa. Cuando llegan delante de la ruina, son los gritos, el llanto y el lamento, allí maldicen la virtud divina. Entendí que merecen tal tormento aquellos pecadores que, carnales, someten la razón al sentimiento. Cuales torninos que en los invernales tiempos vuelan unidos en bandada, acá, allá, acullá, por vendavales, la turba de almas malas es llevada. Bueno, hasta aquí quería yo llegar, sobre todo a este verso 42. De cualquier forma, hemos visto que en los primeros versos se enfoca ese huracán, se vislumbra ya ese paralelismo claro entre la lujuria que se castiga y la índole del castigo. Si los lujuriosos se dejaron arrastrar por el placer, de forma irracional y anulando su humanidad, su ser de personas, también el vendaval irrefrenable los va a arrastrar para siempre. Es especialmente llamativo este verso 42 en este caso, para este momento, que ahora leo en italiano, di qua, di là, di giù, di su, limena, que tiene una fuerza especial por esos monosílabos que van, lógicamente, uno colocado detrás de otro, y que podría haber sido, creo, el principal resorte para los ilustradores también del canto. A partir sobre todo de Botticelli, se imagina y plasma toda una constelación de imágenes impactantes, que tenemos 10 minutos, sí. Imágenes donde los condenados giran sin control, las tenemos aquí, abandonados a la fuerza del vendaval y en continuo movimiento se agitan, gravitan o caen en las posturas más variadas. Bueno, vamos a ver más imágenes de este tipo, expresando sentimientos, y esos sentimientos que se confían sobre todo a la gestualidad, a los brazos, no solo a las manos como en los manuscritos medievales, sino sobre todo ahora ya a los brazos. Botticelli, con el dinamismo y los gestos, matizó incluso estados psicológicos que la pintura barroca va a exagerar. En sus láminas aparecen múltiples figuras que se llevan los brazos a la cabeza en las de Botticelli, o los agitan o los dejan caer, como se percibe en la ilustración del Códice de la Biblioteca Apostólica Vaticana, que sí se conserva de Botticelli. Blake y Doré, a la fuerte expresividad de los rostros que detallan de los brazos, añade el tratamiento de una figura humana poderosa, contundente y casi escultural. Les invito a recorrer de nuevo las imágenes tan maravillosas de estos dos pintores. Barceló, con su línea de trabajo, exagera los procedimientos y se concentra en esos procedimientos y en este tipo de figuras que transmiten esa idea de un mundo y del arte en disolución, que sitúa en la base de su reflexión y por lo tanto de su estética, y que transmite la dinámica del mundo infernal y la va expresando en los cambios que van afectando a las figuras de los condenados, que se van a ir haciendo, lo vamos a ver, con cambios que afectan a esas figuras, que se van deformando hasta lo inverosímil, mezclando el mundo humano, animal y vegetal, hasta llegar a las formas de los invertebrados de las últimas láminas de los últimos
cánticos, de los últimos cantos, donde las serpientes se enlazan a los condenados, pero llega un momento que los condenados adoptan forma ellos mismos de invertebrados. En su larga trayectoria, el pintor ha trabajado ciñéndose por etapas a temas concretos, y ha ido creando toda una cantidad enorme de series donde se aplica a ilustrar el mar o los glaciales o el desierto o las bibliotecas o las cuevas o los museos, etc. También en el infierno, creo, encuentra una fórmula para elaborar una serie sobre estos seres en movimiento, variando las técnicas, jugando una y otra vez con variantes y constantes, sin repetir. Dice, algo que repito está muerto, dice Barceló. Bien, esta serie que se añade a la... Quiero añadirla, pretendo añadirla a la relación que enumera Juncosa de series que forman aquí un conjunto de unas 10 láminas que se diseminan por todo el volumen y que no podemos ver. Pero también en el Purgatorio hay unas 3 láminas aproximadamente con esta hechura análoga, o con variantes naturalmente, con las necesarias e inevitables variantes, o en el Paraíso. Y va recuperando ese mecanismo y estableciendo nexos comunes entre las 3 cánticas. Barceló hace del movimiento giratorio, que alude a la vorágine y a la evanescencia de las formas, una fórmula recurrente en continua renovación que alterna con las procesiones y con las hileras de condenados, procesiones y hileras de condenados con los pies en la tierra, no volando como aquí, que son los penitentes o los espíritus que pueblan las 2 cánticas. Frente a la precisión que buscaron Botticelli, Blake o Doré, el mallorquín concibe figuras en movimiento cada vez más desdibujadas y amorfas, y añade el pelo agitado, que es un rasgo, vemos ahí alguna imagen de esta naturaleza. Eduard Dileya habla de estilización, de ambigüedad, de evanescencia, en sintonía con el arte contemporáneo, no lo olvidemos, en sintonía con el arte contemporáneo, y concluye Vilella, la incorporidad es una constante. En la parte superior de la página 36, que vemos ahí, no tenemos, creo, tiempo para entrar en estos detalles de la técnica, pero sí está claro pues la exageración del movimiento de los brazos, la ubicación y frente a otras imágenes ancladas, como he dicho, en el suelo. Botticelli había probado múltiples posiciones de esta naturaleza y Barceló las reduce en número y en tipología. Barceló esencializa número y fórmulas. Un rasgo distintivo añadido en la serie, como se ve aquí, es el empleo muy dosificado y controlado del naranja y del rojo, con escasas pinceladas en el vientre de los lujuriosos y en otros momentos puntuales del canto, para focalizar la pasión, el deseo, con la economía habitual de medios y sobre todo añadiendo el manejo del color con valor significante, porque el rojo evidentemente tiene una clara significación. Bien, la segunda imagen, dentro de la misma serie, por eso hablo de series, es una variante donde se habla de los pródigos y de los avaros, y Barceló recupera otra técnica, incorpora otra técnica con estos grises y sepias oscuros, la forma de las figuras, que es absolutamente diferente, estilizada, geométrica, son casi cuerpos desmembrados, como ya he anticipado, y pues anticipa una gama de expectativas posibles también. Se percibe la técnica del esgrafiado, aquí se ve muy bien. Espero que aquí se vea bien. Esa técnica que trata los fondos con esos brochazos en sentido circular, y esos estratos de distinto color lo vemos ahí en el fondo, en la parte de la derecha, ese fondo de color rojo, por ejemplo, que se ve poco, pero espero que algo en esa esquina se pueda ver. Bien.
pasamos a la última variante que quiero mostrar de esta serie, que no está en el canto quinto, que está en el canto séptimo, pero que no quiero desaprovechar. Barceló recupera la técnica de pintar sobre papel de periódico, que se ve difícilmente, pero esto es un papel de periódico, es concretamente las páginas, es la página 16 de Il Corriere della Sera, de 18 de marzo de 2002, convertidas en un fondo excepcional sobre el que Barceló construye este llamativo collage, naturalmente en homenaje, en memoria a Robert Rauschenberg, que era quien practicaba habitualmente esta técnica. No quería dejarlo atrás. Bueno, ¿y por qué esta página del Corriere della Sera? Porque es la técnica, es la página de crónica social, donde pues se demuestra que nuestro tiempo sigue enfermo del mismo mal y de los mismos vicios que Dante condena. Bien, sobre este fondo va trazando las figuras de los condenados, como vemos, y bueno, pasamos ya, regreso al canto quinto. Bueno, cuando Dante consigue acercarse, cuando consigue que Francesca se detenga, es Francesca quien le cuenta a Dante su historia. Amor que en nobles corazones prende, a este obligó a que amase a la persona que perdí, de manera que aún me ofende. Amor que a nadie amado amar perdona, por él infundió en mí placer tan fuerte que, como ves, ya nunca me abandona. Amor nos procuró la misma muerte, Caín al matador está esperando. Ambos me respondieron de esta suerte. Bueno, pues vamos a ver, pasamos a la última parte de esta larga charla, y bueno, pues esta es un dibujo de John Flaxman, el año lo tenemos ahí, y podría ser este dibujo el primero que incorpora al escenario a la figura del marido, a Gianciotto, el marido colocado a la izquierda, que lo vemos ahí, que aparece, que asoma oculto tras una puerta, espiando el intento de robarle un beso a Francesca, como se dice en el pie de foto. Así la escena imaginada muestra dos espacios para los hechos. Hay el espacio de Gianciotto y el espacio de la pareja. Muy cerca del dibujo de Flaxman está este cuadro de Ingres, casi muchos años después. Creo que ahí la fecha del cuadro creo que es 1891. 1800, una metátesis ahí, en fin. Bueno, Ingres recupera la disposición de personajes y el escenario, que son casi idénticos. Creo que es indiscutible esta relación. En este caso, Gianciotto está a la derecha, pero deja ver ya todo su cuerpo fuera de la cortina y la enorme espada amenazante y las manos, y la coincidencia es evidente. Bueno, además hay un elemento añadido en el que quiero focalizar la atención, y es el libro que está cayendo del regazo de las manos de Francesca. Hay, por lo tanto, ya respecto al otro... aquí el libro está en manos de Francesca aún, y aquí ya está cayendo, hay un avance, digamos, un poco en el tiempo. Bueno, llegamos después de esta imagen, llegamos a la versión, a la lectura posible de Miquel Barceló. Casi nunca he creado imágenes directas a la sombra de Dante, siempre son escenas posibles o paralelas al texto. En esta doble página hay también dos espacios. En la parte derecha repite la colocación de los personajes y la escenografía básica, desplazando el jarrón con flores a otra parte, eliminando anacronismos como la espada, que no tendrían sentido aquí, y reduciendo a la mínima expresión sus
pinceladas, pero transmitiendo con una enorme eficacia pues el gesto de amenaza de Gianciotto, etc. Es la escena de la página izquierda la que más sorprende. Los jóvenes están de pie, no están sentados como siempre. Mirad el grabado de Doré. Es decir, siempre, es decir, hay una tradición muy firme en este sentido. Bien, pues de pie, desnudos, en actitud activa. Desnudos quizá no es un dato muy significante, aquí lo es evidentemente, pero en general las figuras que Barceló presenta, salvo una excepción que yo recuerde, al menos son imágenes siempre desnudas. Bien. Pero el sexo además está insinuado por esas pinceladas de color sombra oscura, y así se relata, creo, otro momento de la historia, donde la silla está ya vacía, que sustituye al sillón, y transmite el avance también en el tiempo. Y luego el libro, que no solo va cayendo de las manos de Francesca, sino que va perdiendo, creemos, su contenido, su ideología, con esa enorme capacidad que demuestra Barceló de expresarlo todo, yo diría, expresarlo todo con el pincel. Es decir, que me parece, no sé si se ve bien, pero es que está el marco del libro y luego el contenido, que es el que va escurriendo, que es el que va cayendo, es el que se va perdiendo. Bien. Ambas escenas se resuelven, ya termino, con trazos muy esquemáticos, pero vemos muy enérgicos. Contemplar la página de la derecha es una belleza, es una delicia esta página tan esencial, trazada con tanta energía, con tanta seguridad. Quizá esa cortina trazada con un único brochazo. Bien, y bueno, como he dicho, pierde su ideología el libro también, pero bueno, pues se pierde también el romanticismo del motivo del beso, del abrazo, del cortejo, polemizando con siglos de ilustradores y de lecturas. Esa lectura paralela, en este caso, transmite creo, es una forma de ver la imagen, transmite el espíritu de provocación, de renovación, el deseo ferviente y el espíritu de provocación del pintor. Bueno, ambas escenas se resuelven, como ya he dicho, con trazos muy esquemáticos, enérgicos, rápidos y reducidos a lo esencial, con poco pigmento, con pintura casi transparente. Domina este azul cerúleo, que es bellísimo, para la cortina, que parece hecha de un solo trazo, el taburete, el jarrón, etc. Y el siena para los cuerpos. Son los dos colores dominantes, y los utiliza además, son los colores emblema de la pintura del poema. La escenografía heredada transforma el mobiliario en mobiliario moderno para definir un espacio de intimidad en el tiempo, que intenta acercarse a nuestro tiempo. No es un sillón, es una silla, etc. Bueno, la belleza de la escena se confía también a la esencialidad del estilo, como he dicho ya, a la sencillez cromática y a su armonía, combinando los dos colores que a menudo aparecen en las tres cánticas. Barceló, fiel a sus convicciones y a su estética, recupera técnicas y medios y los reelabora y los renueva, dialogando o discutiendo, probablemente ese es el verbo, discutiendo con la tradición y consigo mismo. Desde esta perspectiva, su lectura, también aquí, muestra la contundencia de la provocación que el pintor a menudo esgrime. Bueno, estas son solo, de verdad, son sugerencias para poder seguir estudiando estos temas. Creo que es la perspectiva del historiador del arte, del dantista y del teórico de la literatura, el camino, digamos, a seguir para, bueno, pues hacer un análisis en profundidad
de esta visión tan, creo, espectacular que Miquel Barceló nos ha ofrecido del poema de Dante. Bueno, pues que muchas gracias y espero que haya, pues no sé, añadidos y sugerencias por la parte de todos, ¿eh? Muchas gracias. Se oye, ¿no? Muchas gracias, María, por esta estupenda y preciosa conferencia. Ahora pasamos a quien quiera hacer preguntas, dudas, sugerencias. Pues muchísimas gracias, profesor Lara. Es una sugerencia magnífica que nos estimula a todos y que todos agradecemos, ¿eh? No solo porque nos desplaza a la Capilla Sixtina, que no es poco, sino porque realmente es muy interesante lo que acaba de añadir el profesor Lara. Gracias. ¿Alguien más? María, muchísimas gracias por esta intervención y darnos a conocer estos trabajos de Miquel Barceló para la Divina Comedia de Dante, y solamente, sobre todo, pensando en los alumnos que hemos tenido durante el primer semestre, ya que está casi en la postrimería, en la parte que hemos hablado del siglo de oro, pues conectar el comentario, no su pregunta, esto es un comentario sobre todo para los chicos, cómo hemos trabajado sobre el tópico del Deus Pictor, del Dios de la creación, y este mensaje cómo lo utiliza contemporáneamente a través del autorretrato Miquel Barceló. Entonces, bueno, me parece que era un punto de conexión contemporánea, aspectos que normalmente tratamos para otro momento del estudio de la literatura. Así que, bueno, creo que este traspaso a lo contemporáneo me enriquece, me gusta. Y nos reencontramos, que cuando nos reencontramos con algo que vamos aprendiendo, conocemos, creo que se consolida un poco. Y viendo este último retrato, la última ilustración, que no son realmente ilustraciones, son recreaciones,
aporta el artista cuando no está ilustrando solamente, sino que está interpretando. Pues simplemente por si en alguna ocasión tienes la oportunidad de ver algunos de los grabados en las ediciones humanistas de Ovidio, de las metamorfosis, sobre todo la violación de Apolo a Leucópodes, que es exactamente en esas mismas posiciones. Entonces, bueno, ver cómo focalizar el pecado, por decirlo así, a través de una disposición que no está en la tradición, pero sí están en otras donde sí se evidencia y se explicita desde un punto de vista pagano con otra intención, ¿no? Entonces, bueno, lo he visto y me ha recordado esa disposición en la composición de los grabados. Y nada más, agradecerte nuevamente esta incursión en el artista y el volver a la obra, elegante, que siempre es la invitación perfecta. Gracias, María. Muchas gracias. Gracias. Es muy interesante lo que añade, sobre todo de Ovidio, porque recuerdo que cuando le proponen a Barceló ilustrar las metamorfosis, él creía que eran las metamorfosis de Ovidio, que dice que le gustaba muchísimo. Luego se trataba de Kafka, pero de cualquier manera él conoce muy bien eso. No sé, por eso comentaba anteriormente con la profesora Asunción Rayo y el profesor Lara el interés que podría tener pues el inventario de la biblioteca enorme de Barceló. Digo enorme, no la he visto, pero es enorme porque además se incorporó la biblioteca del pintor Bowles, que era amigo suyo y que se la dejó en herencia. Es decir, hay los libros que él ha ido comprando en París, en Nueva York, etcétera, etcétera. Y sería, como digo, interesante tener ese catálogo de los libros de Barceló para completar, entre otras cosas, completar este estudio que está, como digo, un poco por hacer todavía. Que muchas gracias. Gracias, Belén Molina. Sí. De nuevo, muchas gracias. Sé que todos os habéis quedado quizá con muchas sugerencias dentro y con preguntas, pero el problema es el tiempo. Así que muchísimas gracias, María, por haber venido, por estar aquí y por esta espléndida conferencia.